Y ahora sí, con ese mismo entusiasmo y así sin verle sonreír porque traen la mascarilla, vamos a darle continuidad al tema que estamos viendo durante estas semanas, que es la armadura de ¿qué? De Dios. Y ahora sigue ¿qué? La espada. Así es. Bien, y antes de iniciar con el mensaje, quiero reconocer si alguien nos visita por primera vez. La semana pasada no lo hice y creo que nos visitaron. El día de hoy hay alguien. ¿Dónde está? Allá atrás, mira, allá atrás. Voy a pedir que se ponga en pie desde su lugar y nos diga su nombre. Manuela Gallegos. Manuela, normalmente nos pararíamos y estrecháramos su mano y agradecerle su visita, pero por la situación pandémica que estamos atravesando, pues solamente le decimos bienvenida. Dios bendiga su vida, Manuela. Es su segundo domingo y espero que, así como fue el domingo pasado, hoy también hable Dios a su vida y a quienes están aquí y a quienes están en casa. Gracias, Manuela Gallegos, por acompañarnos. Sé y que la invitaron las piñas, ¿verdad? Las piñas, las piñas, y estas piñas que andan desparramadas, andan haciendo un cóctel por todos lados. Gracias, Manuela. Dios la bendiga mucho. Bendiciones a su vida. Bien, hoy concluyo el mensaje, lo que es la armadura de Dios. Sería nuestra cuarta semana. Y déjeme decir que es la primera vez que tenemos una serie compartida. Normalmente se las aventaba Daniel o Pablo o a veces Pepe, pero hoy fuimos tres personas, Omar Gómez, Carlos Macías y yo. Y hoy concluyo, la semana pasada hablé sobre el casco, que está en Efesios 6:17, el casco o el yelmo. Mira, aquí está todavía el casco. Y es que la verdad, pues no me lo llevé porque no me queda, ¿no? No entro en ese casco. Pero hoy voy a hablar y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algo que llama la atención en el libro de Efesios, capítulo 6, en cuanto a la armadura, es que la espada es el único aditamento que sirve para atacar. Usted puede traer las mejores sandalias, usted puede traer el mejor escudo, usted puede traer el mejor cinturón, usted puede traer la mejor coraza o el mejor casco, pero lo importante es la espada. Tan importante es la espada y tan conocida por el apóstol Pablo porque sabía lo poderoso que era la armadura y sobre todo la espada. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo conoció de primera mano el poder de la espada o el poder de toda la investidura de un soldado romano. Él estuvo encerrado, estuvo encarcelado, por eso sabía, pero sabía que era más poderosa la palabra de Dios. Y es curioso, hay países que reconocen o son reconocidos algunos héroes o algunos personajes, no por las sandalias, no por su escudo, no por su casco, sino por su espada. En Inglaterra se conoce al rey Arturo. ¿Han escuchado?
pero se conoce más no por sus botas o sus sandalias o su escudo, sino se le conoce por su espada. Y su espada es bien reconocida, su espada se llama Excalibur. ¿Se acuerdan? Por ahí hubo algo ahí en la curva de San Lorenzo, Excalibur, que no duró mucho. ¿Se acuerdan? El Excalibur. ¿Quién fue? No levante su mano, no levante su mano. ¿O quién conoce a Ali? ¿No han escuchado a Ali en el Medio Oriente? Él fue conocido también por su espada. Y su espada tenía un rasgo bien característico. Tenía una bifurcación en el medio. Y su nombre de la espada se le conocía al Cid por su espada Zulficar. O en España también tiene su personaje, el Cid. El Cid, ¿sí? Y era conocido por su espada con el nombre de Tizona. Y hay otros países. México por el zorro. Su famosa espada del zorro. Y en Estados Unidos las tortugas ninja. Uno de ellos tenía su espada, ¿verdad? A dos espadas. Y otro tenía sus chacos y el otro tenía. En fin, bien. Déjeme le digo un poquito algo de la historia de la espada. Normalmente la espada tenía un largo de 60 a 85 centímetros, la que tenía el soldado romano. Y pesaba entre 700 gramos a 1 kilo. No podía pesar más. Era el peso estándar. Y estaba hecha de, fíjense, de acero con incrustaciones de carbono. No se descubrió hace poquito el carbono para hacer los metales más, o los artefactos más livianos. Lo introdujeron los romanos. ¿Por qué es tan importante para el apóstol Pablo mencionar la espada? Y más allá, ¿por qué la menciona el apóstol Pablo como la palabra de Dios? Porque sabía la importancia de este instrumento para poder atacar y defenderse. No era el título de Pablo, no era los viajes que hizo, era la palabra de Dios que podía hacerle frente a cualquier situación, a cualquier problema. Y más hoy en día, gracias a quien me la prestó, porque no la había encontrado y la busqué en varios lugares. Bien, la espada. La espada del soldado romano que nos habla el apóstol Pablo en el mundo espiritual es representada, o él la llama como la palabra de Dios. Y él dice, la espada del Espíritu. Pablo vivió en una época muy violenta, por así decirlo. Pablo vivió en el tiempo en donde gobernaba Nerón. ¿Han escuchado de Nerón, verdad? No es el perro del vecino. ¿Sí han escuchado de Nerón? Ven. Pablo vivió durante la época de ese malvado emperador de Roma. Era cruel este hombre, era cruel. Tan es así que dice la historia que este hombre Nerón mandó asesinar o asesinó a su propia mamá. Y también en esa época de Nerón, también nos dice que el pueblo romano le echó la culpa a los cristianos, o a los primeros cristianos, que ellos fueron los que habían incendiado Roma. Por eso es que muchos cristianos del primer siglo fueron ajusticiados con la espada romana. Por eso les digo que el apóstol Pablo sabía de primera mano el poderío que tenía la espada del soldado romano. La historia de la iglesia dice que Pedro y Pablo, que eran hermanos, ellos eran hermanos en Cristo, sufrieron bajo la espada romana. Por eso él, cuando habla de la espada, cuando habla de la armadura de Dios, sabe de la importancia que es.
¿Sabe de lo importante que es como cristianos ponernos la armadura? Usted puede andar con el mejor casco, usted puede andar con las mejores sandalias, con el mejor cinturón, con la mejor coraza, pero de nada le va a servir si no acompaña esa armadura con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. La Escritura dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el mayor ejemplo de cómo usar la palabra de Dios lo vemos en el capítulo 4 de Mateo. Jesús, después de haber estado en ayuno 40 días, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo. Y nos menciona 3 tentaciones en la vida de Jesús. La primera, en Mateo 4:6, nos habla que le dice Satanás a Jesús: mira, ya supe que estuviste en ayuno y seguramente ahorita has de tener un hambre. Recuerde, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y seguramente tenía hambre como usted y como yo. Y le dice, perdón, Mateo 4:3 dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. Y nosotros en 6 meses hemos tenido tanta hambre que lo que más visitamos en esta pandemia, ¿qué fue? Si usted me dice en la Biblia, no le voy a creer. ¿Qué fue? La alacena y el refrigerador. ¿Sí o no? Si voy a su casa, lo primero que me voy a fijar es su refrigerador, a ver si la manivela para abrirlo ya está desgastada. Ya perdió el color. Y Jesús, conociendo la palabra, le contesta de la siguiente manera: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús conocía la palabra de Dios. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No hay mejor cuadro para ver cómo Jesús estaba haciendo uso de la palabra de Dios. Y curiosamente, el diablo estaba atacando a Jesús con la palabra misma. ¿Y Jesús se defiende con qué? Hoy en día se nos ha enseñado en muchas iglesias que para reprender al diablo, te ato a Dios, te ato, Satanás. Jesús no hizo eso. Jesús no hizo ningún ritual. Jesús no lo mandó a lugares secos. Jesús conocía la palabra y con la misma palabra se defendió. Mejor cuadro no lo hay para poder entender cómo usar la palabra de Dios. En la segunda tentación, Mateo 4:6 dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo la conocía. El diablo conoce la palabra de Dios. Pero tengan cuidado. El diablo conocía la Escritura y volvió a usar Deuteronomio 8. Pero también esto que le está mencionando el diablo a Jesús, lo podemos ver en Salmo 91, versículo 11 y 12. Y le citó la Escritura el diablo a Jesús. ¿Sí?
Ahí está en las pantallas. Pero miren, ojo, cuidado. El diablo le hizo ver unos versículos, pero la sacó de contexto. En el versículo 13 del Salmo 91, habla y dice que hollarás al dragón y al león. Aquel que obedece o aquel que está bajo la cobertura de Dios. Eso no se lo citó el diablo. Y a veces pasa eso en nuestras vidas, que queremos o que nos mencionan versículos y nos quedamos así. No hay mejor arma que tengamos como hijos de Dios el conocer la palabra de Dios. Si Satanás hoy en día viniera y hiciera un examen a los cristianos, ¿qué creen que pasaría? Sí, muchos fallarían, muchos no pasarían el examen. Y es curioso cuando el pastor o quien está comentando aquí, compartiendo, dice, busquen Génesis. Y ahí está la gente, empieza su Biblia y voltea a ver el de enfrente, el de enseguida y empieza a hojearla acá y a sacar principio. ¿Sí o no? O busque Josué y buscamos a ver dónde anda Josué. Vamos a la escritura con Pablo y ahí van todos corriendo con Pablo. La mejor arma para defendernos es la palabra de Dios. Y el mejor cuadro que nos presenta la escritura es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando allí en Efesios 6, versículo 17. Hay que conocer. La tercera vez que Satanás tienta a Jesús es en Mateo 4:8, le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínese la audacia de Satanás decirle, si te postras, todo esto que ves, te lo voy a dar a ti, te lo voy a dar. Si tan solo te postras. Y hay mucha gente que lo hace, porque el diablo es bien astuto. ¿Quieres tener éxito? Haz esto. ¿Quieres tener logros? Haz esto. Y no me refiero a que literalmente te estés arrodillando ante Satanás, pero estás rechazando a Jesús. Estás rechazando a Dios cuando para ti lo más importante es el trabajo, cuando para ti lo más importante es tu negocio, cuando para ti lo más importante es tu familia. No digo que no lo sea, pero a veces antepones las cosas de Dios por otras cosas. Pero cuando tienes conocimiento de la palabra de Dios, cuando Dios te ha revelado su palabra, lo escuchaba ayer, cuando la rema ha llegado a tu vida, cuando Dios ha revelado algo a tu vida, eso tienes que hablar, eso tienes que expresar. Y estás declarando la palabra de Dios, porque ha hecho rema en tu vida. ¿Qué haces cuando Dios te revela algo? Cuando abres la escritura y Dios te revela algo, ¿qué haces? Está interesante, lo guardo. No, tienes que empezar a usar esa palabra de Dios. Continúo. Mateo 4:10, Jesús le contesta y le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, y solamente a Él adorarás y a Él solamente servirás. Jesús usa la espada del Espíritu que están escritas en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, donde dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Esta tentación que vivió Jesús es un claro ejemplo de nuestra guerra que tenemos todos los días. Somos bombardeados a través de las redes sociales, con mensajes, con pensamientos, y a veces pensamos que sí es de Dios, y los analizamos y los filtramos a través de la palabra y decimos, eso está mal. O entendemos que eso no me va a traer ningún beneficio.
porque está sacado de contexto. Y para eso el diablo se las gasta solito. Pero a veces nos enfriamos, ¿por qué? Porque no conocemos la arma que tenemos en nuestras manos y que es el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús me dice que Él vino a la tierra, sufrió, murió, pero ganó. Y ganó para ti darte victoria. No para hacerte un loser ni un perdedor, sino para hacerte un ganador. Cuando yo entiendo que esa verdad que ha sido revelada a través del Evangelio de Jesucristo y ahora ahora está disponible para mí, yo tengo que vivir en una vida, aunque estemos en semáforo naranja, aunque volviéramos a semáforo rojo, hay contentamiento en mí. Hay gozo en mí, porque mi gozo no viene de si tengo o no tengo, si estoy contagiado. Mi gozo viene porque Jesús vive y mora en mí. Y creo en su palabra. Y la uso para defenderme cuando vienen ataques del diablo, del enemigo, hacerme fluctuar o hacerme menguar mi fe. No. Porque poderoso es el que vive en mí. Si analizamos la actitud y el proceder de Jesucristo en este libro de Mateo capítulo 4, veremos que Él no ató a Satanás, no gritó desaforadamente, no le ordenó que te vayas a lugares secos. No le ordenó nada de eso Jesús. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer uso de eso. ¿A quién quiere impresionar? ¿A quién? ¡Te ato! Ay, se ve tan bonito. En el mes de marzo escuché yo a un pastor muy reconocido a nivel mundial, donde decía que estaba atando al coronavirus y ya no iba a hacer ningún estrago en la vida de miles y millones de personas. Lo ató de tal manera que se esfumó, según él. ¿Qué sucedió? Pues sigue el coronavirus y seguirá por los siguientes meses. Hay pronósticos de que el siguiente año todavía estará aquí y los siguientes años vivirá entre nosotros. Cuando creemos que Dios nos reveló algo y lo decimos y no es cierto, pagamos las consecuencias. Este pastor pagó las consecuencias y hoy a través de las redes sociales está diciendo que su divorcio Dios lo respalda. Y la gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce la espada del Espíritu, se deja engañar por esas cosas que a veces no tienen fundamento bíblico. Veíamos en la semana, mi esposa y yo, un mensaje de un pastor, y el pastor terminaba de compartir y de predicar, y la gente corría a tocarlo. ¿Por qué hacemos eso? Porque el pueblo no conoce la espada que Dios le ha provisto. Y nos dejamos engañar de manera tan fácil. Y vemos las consecuencias. Dios me libre que le diga, Richie, corra porque aquí está fluyendo el Espíritu, toque la punta del zapato. Dios me libre. Por eso tenemos que ir a lo básico, a lo que Jesús nos enseña. Mateo 4:11, después de que Jesús le dice, escrito está, que solamente a Dios servirás y solamente a Él adorarás. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. No solo Pablo, el apóstol, no solo Pedro, no solo Juan, nos enseñan que la guerra espiritual es de resistencia. Jesús mismo nos enseñó. La resistencia es primordial en nuestras vidas como cristianos. Ay, el pastor no me saludó, ya me voy. Resista.
Y el diablo que anda ahí susurrándole de que el pastor no lo quiere, resista. Porque tal vez la siguiente semana tampoco le va a saludar, pero resista. El capítulo 4 de Mateo nos dice, todo lo que resistió Jesús y el diablo se fue, le dejó. Cuando usted y yo resistimos los ataques del diablo, él huirá, se irá de nosotros. Recuerden, cuando usted y yo resistimos, frustramos. Cuando usted y yo frustramos los ataques del diablo, ¿qué tenemos? ¡Victoria! Y no esa de clic, esa no. Tenemos victoria cuando usted y yo resistimos, porque la resistencia trae frustración y la frustración termina con los ataques del diablo. Es cierto, el enemigo no se cansará de lanzar dardos a nuestra coraza, a nuestro escudo, pero podemos defendernos con la espada del Espíritu. ¡Quírate! ¡Zum! ¡Zum! No la agarro porque qué tal si se me sale. Imagínate que le corte la cabeza a Pedro. Yo porque estás más cerca, Pedro. No creas que porque. ¿Qué me quedé? Ok. Esa es la posición del creyente, resistir en la guerra espiritual. Porque si estamos resistiendo, la posición de ataque es la que le da pavor al enemigo. ¿Ustedes han visto las películas donde hay soldados y están en posición de ataque? ¿A poco no imponen? ¿A poco no imponen? Y más cuando están en posición de resistencia. De aquí no pasas, pásale, a ver. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Mejor me voy. Y esa es la posición que como hijos de Dios tenemos que poner ante la situación. Ay, es esto que, espérenme. A veces queremos sacar la espada para querer condenar a todos. ¿Cuándo hizo Jesús eso? Ni al mismo diablo le ordenó eso. Solamente resistió y le contestó con la palabra de Dios solamente. Es más, ni Jesús se puso a orar. Voy a orar por ti, Satanás, para que seas salvo. Digo, eso pasa en algunas iglesias, Créamelo. Están orando para que el diablo se salve. Como lo hemos aprendido, si tu teología está equivocada, todo tu ministerio está equivocado. Todo. Y tienes que volver a reiniciar. Jesús usó pues la espada indicada. Por eso es necesario, iglesia, que conozcamos la espada y cómo y cuándo usarla. Pero sobre todo saber el poder que tiene. Y cuando me refiero a poder, mira, no importa que tengas las mejores Biblias, chicas, medianas, grandes, con mejores letras, doradas, rojas, azules. No, es más, ahí te va. No es la vehemencia o la elocuencia con la que habla el predicador, de nada sirve. Lo que sirve es el Espíritu Santo que mora en nosotros y que podamos usar la palabra de Dios. Porque conozco a algunos que hablan tan bonito, pero a veces carecen de la presencia del Espíritu de Dios. Y como dice la Escritura, son campanitas que nada más hacen así como gama. Pues no, sí, oye, échale piedritas de perro. Como nada más como campanitas que resuenan. Algo más que podemos ver en la tentación. ¿Cuánto me falta, Omar? 5. Qué rápido. Bueno. 5 horas. ¡Ay! Gloria a Dios. Algo más que podemos ver pues en la tentación de Jesús que vimos ahorita en Mateo capítulo 4 es que él usó la espada indicada. Un espadachín no puede usar la espada de un torero. No puede. Ni un torero puede usar la espada de un espadachín. No lo pueden usar. Tiene que saber el torero cuál es su espada que tiene que usar y conocerla. Así el espadachín, así el cristiano, así el creyente tiene que conocer la Escritura para poder
recibir ataques, pero poder defenderse y atacar. Hoy en día los jóvenes están siendo bombardeados con tantas ideologías que están atacando y llegando a las mentes de nuestros hijos, pero nuestros hijos no saben defenderse. A todos le dicen que sí. A todos le dicen que sí. Con mi hija me río mucho de un meme que anda por ahí en las redes sociales, no sé si lo han visto ustedes, pero la generación de ellos y los que vienen atrás de ellos quieren transformar el mundo, ¿sí o no? Quieren cambiar el mundo. Pero es la generación que no sabe si son niños o son niñas. Pero quieren cambiar el mundo. Son niños o son jovencitos o jovencitas que quieren cambiar el mundo y no quieren ni sacar la basura. Eso sí, conocen todas las redes sociales, el Instagram, cuántos seguidores tiene este, cuántos seguidores tiene aquella, cuál fue su último TikTok, saben todo eso. Pero papás, pregúntenle Juan 3:16. ¿Qué? Y seguramente si se lo pregunta va a decir, y no se lo sabe. Híjole, ay Becky, que no le enseñé nada en la escuela a los niños. Y le echan la culpa a Becky cuando es responsabilidad de nosotros como papás. Por eso mi esposa y yo no nos cansamos de decirle a mi hija cuando sale un tema y lo empezamos a digerir, empezamos a hablar. Y le digo, hija, jamás se te olvide que lo que platiquemos siempre va a ir por el filtro de lo que es la espada del Espíritu o la palabra de Dios. Siempre. Porque eso es lo que nos va a decir si está de acuerdo Dios o no está de acuerdo Dios. Eso. Pero a veces los papás tampoco, o desconocemos de la espada del Espíritu, desconocemos el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso es importante, iglesia, que aprendamos qué tipo de espada necesitamos ante las situaciones que estamos viviendo. Hay familias que están siendo atacadas en el área financiera o en el área económica. Y el enemigo te está diciendo ahí en tus oídos, no vas a poder pagar las deudas. Lero. Aunque te vayas tiempo extra, aunque no vayas los domingos a Cope, no vas a poder pagar tus deudas. Siempre vivirás en escasez, porque eso es lo que dice la Biblia. Porque bienaventurados en los pobres en espíritu, vivirás en escasez, porque esa es tu condición. Y el creyente se la cree. Pero usted como creyente, usted como hijo de Dios, necesita usar la espada indicada para esa ocasión o para esa situación o para esa circunstancia. Si usted sabe lo que dice Salmo 37:25, le dirá al diablo, la Biblia escrito está que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es que Satanás, vete. O como dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. Así es que no me digas, Satanás, que dice esto, lo está sacando de contexto. Y le atacamos con la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que resiste al diablo y él huirá de ti. ¿O qué pasa usted cuando conoce a alguien que está pasando en depresión, en miedo, en temor? Y que le dice, así vas a estar. Mejor busca un psiquiatra, un psicólogo, porque lo que estás viviendo, nadie te va a poder ayudar. Nadie. Deprimido, loser. Pero si usted va a la escritura y va a Salmo 42:5, dice, como dice David, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Cuando usted conoce y sabe qué arma usar, el diablo dice, este está bien equipado y este está armado y es peligroso. Versión 3. Yo iba a decir 3.0, pero dije, no, van a decir, este pastor. En fin, vámonos acá. Tengo que concluir en los siguientes 3-4 minutos.
Digamos que usted está atravesando por diferentes problemas, adversidades, entonces usted toma la espada indicada y lee 2 Corintios 4:8, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. O también puede decir 2 Corintios 4:9, donde dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Recuerde esto, iglesia, Jesús usó la espada indicada. Y usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, debemos de usarlo de manera correcta. ¿Para qué? Para mi beneficio. Como dice el apóstol Pablo, antes mejor considerar al otro mejor que uno. Siempre tenemos que seguir la regla que nos indica la palabra de Dios. Cuando nos salimos poquito, queremos una de dos, o justificarnos o justificar una acción o alguien más. El mejor filtro es la palabra de Dios. ¿En qué consiste el verdadero poder de la espada del Espíritu? ¿En qué consiste? En que el Espíritu Santo esté en tu vida. Mire, no me lo va a creer. Y si no, pues es culpa de usted. Pero así como he conocido gente que entra a su casa y lo primero que ve es una Biblia abierta, ¿va? Está abierta, polvosa, porque si pasa y le sopla, ¡shum! La verdad no me he fijado si tiene telarañas, pero seguramente sí. He visto gente que tiene su Biblia también en sus carros, abierta, en un salmo. Y seguramente esta gente pensará que, es que si me lo quieren robar, o si se quieren meter a mi casa, ven el salmo y van a desistir. No importa si la letra está en oro, no importa si la letra sea azul o roja, o le señale con una flecha aquí, ladrón, léele aquí. No. Es en que tú la sepas usar. La palabra de Dios cambia las circunstancias de la vida del ser humano, pero la palabra de Dios transforma la vida del ser humano. Y es lo que Dios quiere hacer con muchos de nosotros, transformar nuestras vidas. No solamente cambiarnos, transformarnos. La religiosidad te enseña que Dios te cambia. No, Dios te dice, yo quiero transformar tu vida, quiero cambiarla de tal manera que seas otro. Eso es lo que hace la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo entendió porque dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, abre las coyunturas, los nervios, los tuétanos. Tan es así que Pablo, un perseguidor de la iglesia, uno que permitía que fueran asesinados aquellos que conocían o escuchaban de Jesús, él permitió que mataran a muchos. Y un día Pablo, el apóstol, es que decía el apóstol, ¿no? Que confía en su hoja. Iba caminando y Jesús se le aparece. Y Jesús tiene un encuentro con Pablo. Pero fue con la palabra de Dios, de Jesús. Lo que su vida jamás volvió a ser igual. Es cuando tienes un encuentro con Jesús. Es cuando tienes un encuentro con Dios, con su palabra. Y tu vida cambia de tal manera que ese hombre que fue acusador, ese hombre que fue perseguidor de la iglesia, se volvió el mejor heraldo, el mejor mensajero del reino, del evangelio de Jesucristo. Porque él aprendió que con Jesucristo se gana. Con Jesucristo no hay pérdidas. No lo hay pérdidas. Porque el Pablo decía otra vez, Pablo el apóstol decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque tuvo un encuentro con Él. Iglesia, tenemos que quitar malos pensamientos que hay dentro de la iglesia. Otro pensamiento que se ha filtrado en la iglesia, y no me refiero a Jope, pero que lo escuchamos, dice, lo que yo declaro con mi boca, eso se hará realidad. Es un pensamiento que ha inundado la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Y yo le pregunto a usted y le pregunto a quien escucha, si
si yo declaro algo que sea en contra de la voluntad de Dios, ¿se llevará a cabo? No. Entonces es un pensamiento que debe de desechar usted. En Jope no enseñamos eso. Ese pensamiento de mi palabra tiene poder, no. El único que tiene poder es la palabra de Dios. Y lo tiene cuando usted y yo aprendemos y sabemos cómo usarla y cuándo usarla. Porque no nada más es para tirar latigazos, te vas a ir al infierno, te vas a morir, te vas a esto, aquello. No. Antes considerar a la otra persona mejor que tú y que yo. Eso es el amor de Dios que nos mostró mandando a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra y morir por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios tiene el poder para transformar vidas. La palabra de Dios tiene poder para salvar vidas. La palabra de Dios tiene poder para guardarnos de las flechas encendidas del enemigo, del diablo. La palabra de Dios tiene poder para librarnos de toda tentación. Es la palabra de Dios, es la espada que todo cristiano debe tener. Pero no solo tener, sino saber cómo y cuándo usarla en el momento adecuado. Por eso demos gracias a Dios por su espada, por su espíritu. Porque cuando usted y yo la conocemos, ahora sí podemos hacer uso de ella y poder ayudar a otros a salir de sus necesidades, de sus circunstancias. Pero también podemos guiarle a personas a que sus vidas sean transformadas. A ver, que cierre sus ojos. Tal vez usted que está aquí o usted que está en casa, tal vez ha intentado tantas cosas en sus fuerzas y no le han salido bien. La Biblia nos narra de un hombre, Pedro, un hombre que, como usted y yo, tenía necesidad de llevar el sustento a su hogar. Y este hombre, un pescador, dice la Escritura que salió al mar. Él conocía el mar. Y dice que tiró las redes y seguramente toda la tarde, toda la noche intentó y no pescó nada. Triste, deprimido, derrotado, regresó a la orilla del mar y ahí estaba Jesús. Y Jesús, que conoce el corazón de todos y de cada uno de nosotros, conociendo el corazón de Pedro, le dijo: ¿de dónde vienes? Seguramente le vio el semblante a este hombre y le dijo: ¿de dónde vienes? Vengo de toda la noche pescar y no hice nada, no pesqué nada. Tal vez hoy mi familia no va a cenar un pescadito, nada. Y Jesús le dice: ve y echa en la red. Imagínense un hombre que, carpintero, un hombre que no conocía el mar a cabalidad como Pedro. No chistó a este hombre en decirle: mira, tú no conoces el mar, tú no sabes nada, tú no sabes los horarios en donde caen o pican los peces. Pero en tu palabra voy a echar la red. Y dice la Escritura que entró al mar, tiró la red y él no podía regresar solo porque eran demasiados los peces. Tuvo que necesitar ayuda. De esa manera Dios quiere bendecirte, pero es en su palabra, no es en tus fuerzas. Dios quiere cambiar tu vida, pero no ha sido en tus fuerzas. Ahora en sus palabras Él quiere transformar tu vida. ¿Cómo hemos de responder a este mensaje? Hay dos maneras. Reconociendo que has hecho caso omiso de conocer, de buscar de Dios a través de su palabra. Y la otra es de buscarle, de recibirle a Él como tu Señor y Salvador para que transforme tu vida. Porque por más intentos que has hecho no se ha llevado a cabo. Pero hoy Dios quiere transformar tu vida.
Dios tiene el poder para librarte, para hacerte libre en esta mañana, en este día. Si tu intención es reconocer que has fallado en cuanto a buscar de Dios a través de su palabra, ahí en tu lugar, ahí en tu casa. Pero si tú eres de las personas que dices, yo quiero recibirte a ti como Señor y Salvador de mi vida, quiero que transformes mi vida, ya no quiero ser igual, no quiero que ese cambio sea momentáneo, sino quiero que sea permanente. Quiero orar por ti, pero también quiero orar por ti que estás diciendo, yo quiero comprometerme con Dios, quiero buscar más de Dios a través de su palabra, que me revele su palabra a mí. Para ti necesitas el Espíritu Santo, y para ti necesitas, si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, necesitas el paquete completo. Quienes necesitan hacer un compromiso con Dios, déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por esta palabra que ha sido entregada, Señor, a la iglesia, o para aquel que nos escucha, Señor, o para aquel que nos visita y que ha reconocido que necesita comprometerse contigo, Señor. Te pido que le llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Que cada vez que abra tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo que le revele tu propósito en su vida. Revélale, Señor, el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor, a esa persona que se ha comprometido a buscar más de ti, Señor. Bendícele, Señor. Llénale. Porque como iglesia necesitamos conocer más de tu palabra, tener en cuenta esa espada, Señor, y conocer el poder para transformar y para cambiar las circunstancias, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, y por ese compromiso que están haciendo, Señor. Pero también quiero orar por aquella persona que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Si es la primera vez que lo haces, te voy a decir que repitas estas palabras después de mí y le digas: Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados. Creo que ya no te vas a acordar de ellos. Te pido que me hagas una nueva persona. Quiero que transformes mi vida. Dame una nueva identidad como hijo tuyo. Y te doy gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa decisión, quiero pedir que el Espíritu Santo venga a tu vida, te llene de su presencia, porque lo vas a necesitar. Porque después de este paso que diste, vienen otros pasos más. Señor, llénale con tu Espíritu Santo, Señor. Llénale, bendícele, Señor. Haz morada en su vida, Señor, con tu Espíritu. Y te doy gracias. De igual manera, Señor, como iglesia oramos por la gente que está en situación, Señor, de contagio. Tal vez sea un familiar, un conocido, Señor. Acudimos a ti, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida y de vida, Señor, eterna, Señor. Oro por esa gente que está en los hospitales. Oro por la gente que está en sus casas, Señor, enferma ahí, tendida o postrada en sus camas, Señor. Renueva fuerzas en sus vidas, Señor. Su sistema inmunológico, Señor, sea reforzado, Señor. Que ese medicamento que está tomando, Señor, haga efecto, Señor. Oro, Señor, por fortaleza en las personas, en las familias que han perdido un ser querido, Señor. Como iglesia nos duele la situación que está pasando en nuestra ciudad, Señor. Pero por ende, Señor, también entendemos que tenemos que ser más responsables. Te doy gracias. En el nombre de Jesús.
Amén. Es mi deseo que esta serie de Omar, Carlos y mía le haya servido a usted. La armadura tiene que estar completa. No puede resistir al diablo con las mejores sandalias. No lo puede. No puede resistir al diablo con el mejor cinturón. Y así como el apóstol Pablo sabía del poderío de esta armadura completa del soldado romano, él estaba más convencido que la palabra de Dios era y es y sigue siendo y será la arma más poderosa con la que cualquier cristiano o creyente pueda enfrentar cualquier argumento, cualquier filosofía, cualquier fortaleza y derrumbarla en el nombre de Jesús. No deje de leer su Biblia, no deje de tener esa intimidad con Dios. De primera mano le digo que cuando usted lo hace, hay cambios. La perspectiva, las circunstancias cambian, pero sobre todo su vida se ve transformada. Busque de Dios, busque, extienda este mensaje. Quienes están en casa, extienda este mensaje, compártalo, envíeselo a sus amigos, a sus amistades, a sus conocidos, a su jefe. No le van a dar un aumento, pero seguramente le va a ayudar a su vida. Que tenga muy bonita tarde, nos vemos cuando nos veamos. Cuídese, seguimos en semáforo naranja y sea responsable en su manera de desenvolverse allá afuera. Bendiciones, nos vemos.